Bienvenidos a la novena parte del curso de Psicología Holoquinética. En la parte 8 hubo un pasaje que se dijo que la percepción unitaria, en percepción unitaria la racionalidad funciona mejor. Es un error decir mejor, porque la palabra mejor implica gradualidad, donde con el tiempo se mejora. Aparte, implica comparación. Se compara esto que es mejor que esto otro. En la transmisión de los contenidos de la psicología holoquinética, o sea, la transmisión de los contenidos de esta enseñanza, se requiere un lenguaje pulido semántica y epistemológicamente para no generar confusión. En percepción unitaria se comprende el todo como todo o no se comprende. O sea, el cerebro sensorial funcionando completamente, conscientemente, al 100%. Cuando ocurre la percepción unitaria no hay control, no hay logros, ni alcance, ni una técnica. No se trata de entender mejor. Se ve y se entiende ya o no. Se ve y se entiende bien, pero no mejor. Se ve en paz. La percepción unitaria es la resolución vivencial de ese problema de la memoria que es la comparación, la dualidad, que es una ley del ámbito C, como hemos visto. Esa comparación termina inevitablemente en la paradoja. La percepción unitaria es el funcionamiento consciente, como hemos visto, de dos o más sentidos ya mismo. Es el observador integrado en la observación absoluta, sin comparación. Ni siquiera la comparación entre el hecho y la descripción en palabras del hecho. No existe el lograr tampoco. O sea, ese cambio en la naturaleza de la observación no ocurre poco a poco, no va mejorando. ¿Ocurre o no ocurre? En percepción unitaria es la inteligencia en acción, independiente de la memoria, que discrimina el momento en que la memoria es funcional de aquel que la memoria no es funcional. Es la capacidad también de ir desprendiéndose de esos condicionamientos. O sea, la de condicionarse global y facultativamente. Además, esa inteligencia detecta el aspecto patológico del pensamiento no funcional. La percepción unitaria no tiene una funcionalidad, una dirección, no tiene una función social ni ocupacional, pero es la regeneración sin conflicto de ese pensamiento que es parte del conflicto horizontal, como hemos visto, que puede ser funcional, no funcional y patológico. Antes de entrar en el tema propuesto para hoy, que son las cosmovisiones. Cosmovisiones son una manera de ver el mundo. Es necesario considerar el significado del término conciencia.
Nos dice Rubén Feldman González que al tratar de definir conciencia se cae en vaguedades y paradojas, ya que la conciencia trasciende el intelecto conceptual. Eso nos dice Rubén Feldman González. O sea, si bien etimológicamente la palabra conciencia quiere decir darse cuenta de todo junto, y en tal caso sería sinónimo de percepción unitaria, no existen definiciones, no existe precisión en las definiciones de conciencia. En el uso de la palabra no se distingue o no se hace la diferencia entre mente, pensamiento y conciencia. Como que es indistinto hablar de mente, pensamiento, conciencia. Entonces no podemos tener claro de lo que estamos hablando. Tampoco tiene una definición adecuada en ciencia. La física, por ejemplo, se dedica al estudio de la energía y de la materia, pero no entiende la conciencia. Además, la conciencia no se puede definir con palabras, con el lenguaje. Con el descubrimiento de la holoquinesis y la función neurológica, que es la percepción unitaria, el ámbito B, como que podemos trascender estas imprecisiones. Cuando decimos somos conscientes, en el ámbito C, estamos queriendo decir conciencia a lo que es el pensamiento, a lo que es memoria, a lo que es dualidad, incoherencia y 99% inconsciente. Esto hace que el pensamiento sea incompleto para definir la conciencia. Y caemos en esta paradoja que solo se resuelve en el ámbito B. No se comprende en el ámbito C, no se comprende directamente lo que es la conciencia. O sea, en el ámbito B es otra comprensión, ya que la conciencia trasciende el intelecto conceptual. En C vivimos una conciencia fragmentaria, podemos decir. Entonces, en el ámbito C no se puede comprender directamente lo que es la conciencia como se lo hace en el ámbito B. La conciencia no viene ni del lenguaje ni de la cultura, es un hecho biológico. ¿Por qué es un hecho biológico? Porque el cerebro en su estructura es más que pensamiento y memoria. También es percepción unitaria. O sea, la conciencia existe en el orden implícito del universo y se explicita en todo el universo. La conciencia es orden implícito y se explicita en la materia, en la energía, en todas las formas de vida. Y la única forma de tomar contacto con el orden implícito es a través del contacto con la holoquinesis en percepción unitaria. O sea, la conciencia es todo lo que hay. Está en todo el universo, al igual que la materia y la energía. Ahora podemos comprender
lo que nos dice la frase, lo que ve es todo lo que hay. No quiere decir que lo que vemos es todo lo que hay. Obviamente el campo visual es limitado y abarca una parte del espacio. Quiere decir que lo que ve a través de nuestros ojos es esa conciencia universal. Entonces, para concluir, para la percepción, para la psicología holokinética, la conciencia tiene un orden explicado, que es la percepción fragmentaria. Pensamiento, imágenes, símbolos, palabras. Pero la conciencia también tiene un orden implicado, que es la percepción unitaria. La percepción unitaria es movimiento o la energía misma en la conciencia. El ser humano desde tiempos inmemoriales observa todo lo que le rodea, se observa a sí mismo, percibiendo y tratando de descubrir un orden permanente detrás de los acontecimientos y los cambios naturales, porque seguramente las regularidades hacen un mundo más confiable, más seguro. Entonces, distintas culturas, desde incluso las más antiguas, buscaron darle respuesta a preguntas como: ¿en qué consiste el universo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo descubrir las regularidades de la naturaleza? O sea, fueron construyendo cosmovisiones, es decir, sistemas de creencia acerca del universo. Como vemos en la placa, dice que existen en la actualidad 6 cosmovisiones que estudian la relación entre conciencia, computadora, cerebro y el comportamiento del ser humano. Y vemos la cosmovisión tecnológica, cosmovisión científica, cosmovisión biológica y cosmovisión mística, cosmovisión religiosa. Como vemos, falta una que iremos descubriendo. Pero veamos qué propone cada una de estas cosmovisiones. La cosmovisión tecnológica sostiene que la actividad algorítmica de la computadora puede replicar la conciencia y el pensamiento del ser humano. Es decir, que un robot puede tener conciencia y para el año 2030 el robot alcanzará la equivalencia humana. Es decir, ejercerá todas las funciones que realiza el ser humano y lo superará en rapidez y en eficiencia. O sea, todas las funciones, incluida el sexo. Por lo que el robot también tendrá una responsabilidad legal. Y hay especialistas que se están formando en ese campo de la legalidad del robot. Como vemos en la placa, 6P igual a CT, es decir, conciencia y pensamiento igual a la actividad algorítmica de la computadora.
Para la cosmovisión científica, la actividad algorítmica de la computadora no es conciencia. El funcionamiento físico molecular del cerebro está asociado a la conciencia y el pensamiento. El pensamiento crea al yo. Es decir, el gen o los genes es una forma codificada donde está codificada la información para la fabricación de proteínas, que es la que va a dar forma al organismo y va a dar forma al cerebro. Y en ese funcionamiento físico molecular de ese cerebro, es el pensamiento que crea al yo. O sea que el comportamiento humano incluso es independiente de la conciencia y del pensamiento. Vuelvo a repetir, para esta cosmovisión, el comportamiento humano es independiente de la conciencia y el pensamiento. Este depende del funcionamiento físico molecular del cerebro. También el comportamiento humano depende de variables ocultas, del azar, del medio ambiente, de la alimentación, del clima, etcétera, de la herencia y de la inconsciente, como fue descrito por Freud. O sea que el comportamiento humano, de acuerdo a esta cosmovisión, es impredecible y es algo que no tiene en cuenta la legislación actual en el mundo no tiene en cuenta estas consideraciones que estamos haciendo ahora sobre el comportamiento humano. Para la cosmovisión biológica, el robot no tiene conciencia, ni siquiera puede simularla. La conciencia y el pensamiento dependen del funcionamiento físico-molecular del cerebro a partir del agua vicinal de los microtúbulos, que hemos hablado en la parte 8 de este curso y que vamos a ampliar más adelante. O sea que para esta cosmovisión el pensamiento y la conciencia dependen del funcionamiento físico-molecular del cerebro, pero a partir del agua vicinal de los microtúbulos. Para facilitar la comprensión y para que no haya confusión, vamos a aclarar esto de qué es el funcionamiento físico-molecular del cerebro, de la que surge el pensamiento, el yo, etc. Quiere decir que esos movimientos moleculares que hay dentro de las neuronas, dentro del cerebro, son lo que el pensamiento, son esos movimientos moleculares que ocurren dentro del cerebro. O sea que la química cerebral es el pensamiento. Hecha esa aclaración, seguimos con las otras cosmovisiones. Para la cosmovisión mística hay un yo espiritual que encarna y de ella depende la conciencia y el pensamiento. O sea que no participa, vamos a decir, el cuerpo ni el movimiento molecular del cerebro, sino que hay un yo espiritual del cual depende la conciencia y el pensamiento. O sea que la conciencia es
tanto independiente como de la actividad algorítmica de la computadora y independiente también de la actividad físico-molecular del cerebro. Esta cosmovisión es la más antigua de la humanidad y también la más influyente en la cultura. De ella surge la noción de libre albedrío y la legislación punitiva de la actualidad. Derivada de esta cosmovisión también surge la idea de autoestima, incluso de reencarnación. Para la idea de reencarnación no se necesita la idea de Dios, sino que se basa en la creencia de la existencia de un yo inmutable, invulnerable, que continúa en forma de fantasma después de la muerte y en ciertas condiciones. Bueno, la cosmovisión religiosa no tiene una ecuación como hemos visto en las anteriores, que poníamos la ecuación en la placa, porque se ha modificado a través de los siglos y hay que revisar, por ejemplo, a través de la cosmovisión científica muchos conceptos, por ejemplo, la idea de Cristo, la creación, el Espíritu Santo, así como la ontología del yo y del egoísmo. Rubén Feldman González en su obra ha intentado demostrar la identidad entre las cosmovisiones científicas y religiosas. Hasta ahora se tomó la neurona como unidad funcional del cerebro, es decir, que la sinapsis o contacto entre dos neuronas es donde se supone está concentrada las funciones del cerebro. Pero el estudio de la inteligencia unicelular, como vemos en la placa, como el movimiento del paramecio, se descubre que el citoesqueleto, formado por microtúbulos, de los cuales ya hemos hablado, es la verdadera unidad, o las verdaderas unidades del funcionamiento del cerebro. Esto significa no solo una mayor capacidad algorítmica del cerebro, sino que si los microtúbulos controlan todas las actividades del cerebro, de la actividad cerebral, su función está mucho más allá que la mera actividad computacional o algorítmica. Esta función integrativa de las actividades cerebrales está posiblemente en relación con el agua microtubular, que al no tener iones disueltos, permite oscilaciones coherentes de naturaleza cuántica. Es decir, no hay moléculas dentro del agua vicinal, no hay moléculas que se muevan desordenadamente.